Por lo tanto, si los efectos de la energía cinética y potencial se pueden dejar de lado, como casi siempre es el caso en el análisis de la transferencia de calor, los cambios en el almacenamiento de la energía se deben solo a cambios en la energía térmica interna y o, en el caso de un cambio de fase, en las energías latentes, el incremento de la energía almacenada es igual al incremento de la energía, igual a un cambio en energía térmica más un cambio en la energía latente. Las ecuaciones 1.11a y 1.11b sirven para desarrollar formas más específicas del requerimiento de conservación de la energía, que incluyen las exigencias consideradas anteriormente en su estudio de la termodinámica. Considera un sistema cerrado de masa fija de la figura 1.8, inciso a través de cuyos límites de la energía es transferida por las interacciones de calor y trabajo. Si en un intervalo de tiempo, incremento de tiempo, se transfiere calor al sistema en la cantidad flujo de entrada de energía, el sistema realiza trabajo en la cantidad flujo saliente de energía. No ocurre conversión de energía dentro del sistema. La generación de energía es igual a cero, y los cambios de la energía cinética y potencial son insignificantes. La ecuación 1.11b reduce a flujo de entrada de energía menos flujo saliente de energía, que es igual al cambio de la energía, interna de la ecuación 1.11c. El término de trabajo W se deberá al desplazamiento de una frontera, un eje rotatorio y o a efectos electromagnéticos. De forma alternativa, en un instante, el requerimiento de conservación de la energía es que viene siendo flujo de calor menos trabajo, menos es un flujo saliente de energía que es igual a la, a la derivada a la diferencial de la energía interna respecto T de la ecuación 1.11 inciso D. La otra forma del requerimiento de la conservación de la energía con el que ya está familiarizado pertenece a un sistema abierto de la figura 1.8b, donde el flujo de masa proporciona el transporte de la energía interna, cinética y potencial hacia adentro y fuera del sistema. En tales casos es habitual dividir el intercambio de la energía en forma de trabajo en dos contribuciones. La primera contribución, denominada trabajo de flujo, se asocia con el trabajo realizado por fuerzas de presión que mueven al flujo a través de la frontera del sistema. Para una masa unitaria, la cantidad de trabajo es equivalente al producto de la presión por el volumen específico del fluido, P por B, respecto a todos los otros trabajos que supone que los realizó el sistema y se incluyen en el término W. De aquí, si se supone que se transferirá calor al sistema, no ocurre conversión de energía dentro de este, y la operación se encuentra en condiciones de estado estable. Energía almacenada es igual a cero. La ecuación 1.11a se reduce a la siguiente forma de la ecuación de energía de flujo estable. Flujo másico multiplicado por la adición de energía interna más P por B más B al cuadrado sobre 2 más G por Z, con un subíndice I, menos flujo másico por la adición de U más B por B más B al cuadrado sobre 2 más G por Z, con subíndice 0, más flujo de calor menos flujo de trabajo es igual a 0 de la ecuación 1.11 inciso E. La suma de la energía interna y del trabajo del flujo se puede, por supuesto, reemplazar por la entalpía, I es igual a U más B por B. El ejemplo 1.3. Una varilla larga de diámetro D y de resistencia eléctrica por unidad de longitud R'E se encuentra inicialmente en equilibrio térmico con el aire del ambiente y sus alrededores. Este equilibrio se altera cuando una corriente eléctrica I
pasa a través de la varilla. Desarrolle una ecuación que sirva para calcular la variación de la temperatura de la varilla con respecto al tiempo en que pasa la corriente. Solución. Se conoce la temperatura de una varilla de diámetro conocido y los cambios en la resistencia eléctrica con el tiempo debido al paso de una corriente eléctrica. Entrada. La ecuación que gobierna el cambio de temperatura con el tiempo a través de la varilla. Esquema. Bueno, tenemos un dibujo de un tubo en el cual su atmósfera es aire con una temperatura infinita, una entalpía, un flujo de energía que sale, una temperatura del alrededor, un diámetro, un flujo de generación de energía y un flujo de energía almacenada con una longitud, una sección transversal. Suposiciones. Número 1. En cualquier tiempo, la temperatura de la varilla es uniforme. 2. Propiedades constantes. Densidad. ¿Qué es? Emisividad y una constante C. Una constante C que es calor específico, Joule sobre kilogramos por grados Kelvin, que es igual a la admisividad. 3. El intercambio de radiación entre la superficie exterior de la varilla y los alrededores se da entre una pequeña superficie y un recipiente grande. Análisis. A menudo la primera ley de la termodinámica sirve para determinar una temperatura desconocida. En este caso, los términos relevantes incluyen la transferencia de calor por convección y radiación desde la superficie, generación de energía debido al calentamiento óptico dentro del conductor y un cambio en energía térmica almacenada. Como deseamos determinar la razón de cambio de la temperatura, hay que aplicar la primera ley para un instante de tiempo. Así, al aplicar la ecuación 1.11a a un volumen de control de longitud L alrededor de la varilla, se infiere que el flujo de energía generada menos el flujo de energía que sale es igual al flujo de energía almacenada, donde la generación de energía se debe al calentamiento de la resistencia eléctrica. El flujo de la energía generada es igual a I al cuadrado por R' E por L. El calentamiento ocurre de manera uniforme dentro del volumen de control y también puede expresarse en términos de una velocidad de generación de calor volumétrica. Con sus unidades en watts sobre metro cúbico. La velocidad de generación para todo el volumen de control es entonces que es igual a la velocidad de la generación de calor volumétrica por V, donde la velocidad de la generación volumétrica es igual a I cuadrada por R' E entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El flujo saliente de la energía se debe a la convección y a la radiación neta de la superficie, ecuación 1.3a y 1.7 respectivamente. La velocidad de la generación para todo el volumen de control de la energía que sale es igual a la entalpía multiplicado por pi por diámetro por la longitud por el producto de la diferencia de la temperatura menos la temperatura del ambiente más la emisividad por sigma por pi por diámetro por longitud por el producto de la diferencia de la temperatura a la 4 menos temperatura del alrededor a la 4. Y el cambio en el almacenamiento de energía se debe al cambio de temperatura.
La velocidad de generación para energía almacenada es igual a la de diferencial de energía térmica respecto a T, que es igual a la derivada de P por B por C por T respecto a T. El término de la velocidad de la energía almacenada se asocia con la velocidad de cambio de la energía térmica interna de la varilla, donde ρ por C son densidad y calor específico, respectivamente en el material de la varilla, y V es el volumen de la varilla. Volumen es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la longitud. Sustituyendo las ecuaciones o modelos en el balance de la energía, se infiere que I al cuadrado por R' E por L menos entalpía por pi por D por L por el producto de la diferencia de la temperatura menos la temperatura infinito menos emisividad por sigma por pi por diámetro por longitud por el producto de la diferencia de la temperatura a la 4 menos temperatura del alrededor a la 4, que es igual a la densidad por el calor específico por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por longitud por la derivada por la diferencial de la temperatura respecto al tiempo. Y aquí la diferencial de T respecto a T es igual a I al cuadrado por R' E menos pi por diámetro por entalpía por el producto de la diferencia de la temperatura menos la temperatura infinito menos pi por diámetro por emisividad por sigma por el producto de la diferencia de la temperatura a la 4 menos temperatura a la 4 del alrededor sobre densidad por calor específico por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Comentarios. La ecuación anterior se resuelve para la dependencia temporal de la temperatura de la varilla con integración numérica. Finalmente se alcanzaría una condición de estado estable, para la cual la diferencial de T respecto a T es igual a 0. La temperatura de la varilla se determina entonces mediante una ecuación algebraica de la forma pi por diámetro por entalpía por el producto de la diferencia de la temperatura menos la temperatura al infinito más pi por diámetro por emisividad por sigma por la temperatura a la 4 menos la temperatura alrededor a la 4, que es igual a I al cuadrado por R', E. Para condiciones ambientales fijas, entalpía, temperatura a infinito, temperatura alrededor, así como para una varilla de geometría fija y propiedades de emisividad R', E. La temperatura depende de la velocidad de la generación de la energía térmica y por siguiente el valor de la corriente eléctrica. Considera un alambre de cobre sin aislamiento. D es igual a 1 milímetro. Emisividad es igual a 0.8. Resistencia eléctrica es igual a 0.4 ohms sobre metro. En un recinto relativamente grande, la temperatura del alrededor es igual a 300 grados Kelvin, a través del cual se hace circular aire de enfriamiento. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección es igual a 100 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. La temperatura infinita es igual a 300 grados Kelvin. Al sustituir estos valores en la ecuación anterior, se calculó la temperatura de la varilla para corrientes de operación en el rango de 0 menor o igual a I y menor o igual a 10 amperes, y se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos una gráfica
graduada de 0 a 2, 4, 5.2, 6, 8 y 10 amperes en el eje de las X y en el eje de las Y de 0, 25, 50, 60, 75, 100, 125 y 150. Esto en temperatura en grados Celsius. Entonces, para nuestro problema, la gráfica es cortada entre 5.2 amperes y 60 grados Celsius. Si se establece una temperatura de operación máxima de temperaturas igual a 60 grados Celsius por razones de seguridad, la corriente no debe exceder 5.2 amperes. A esta temperatura la transferencia de calor por radiación 0.6 watts metro es mucho menor que la transferencia de calor por convección 10.4 watts metro. Por tanto, si se desea operar a una corriente mayor mientras se mantiene la temperatura de la varilla dentro del límite de seguridad, el coeficiente convectivo tendría que incrementarse aumentando la velocidad del aire que circula. Para el coeficiente de transferencia de calor por convección, watts sobre metro cuadrado por Kelvin, que es igual a 250 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, la corriente máxima permisible aumentaría a 8.1 amperes. Bueno, ahí quedó el ejemplo 1.3.